Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia. Hoy vamos a ver qué es la divulgación, cómo se plasma a un medio físico, cómo es la duración del derecho del autor y cuáles son las posibilidades de heredarlas. Industrias creativas que son protegidas por los derechos del autor aportan alrededor del 4.8% al PIB en México. Divulgación y plasmación en un medio físico. Se entiende por divulgación al acto de dar a conocer una obra literaria o artística al público por primera vez, ya sea en su totalidad o de forma parcial. Es el proceso mediante el cual la obra pasa de ser inédita a ser conocida por el público. Las obras se clasifican según su comunicación. Obras divulgadas, aquellas que han sido presentadas al público por primera vez en cualquier medio o forma. Por ejemplo, la publicación de un cuento a un periódico o la primera presentación de una canción a un concierto. Plasmación en un medio físico o fijación. La fijación consiste en incorporar la obra a un soporte material, ya sea físico o electrónico, el cual permita su percepción, reproducción o comunicación. Esto es lo que plasma la creación de manera tangible y es un requisito para que la obra sea objeto de protección. Algunos ejemplos son escribir un poema o una novela en un papel, pintar un cuadro en un lienzo, grabar una canción en un CD o en un archivo digital almacenado en un dispositivo. Estos procesos nos permiten que la obra quede fijada, protegiéndola legalmente en el momento de su plasmación. Duración de los derechos del autor. La Ley Federal del Derecho del Autor establece que la protección de los derechos patrimoniales se otorga de la siguiente manera: durante la muerte del autor y posteriormente por 75 años a partir de su muerte. Y en caso de que las obras creadas conjuntamente, el cómputo comienza con la muerte del último coautor. Un ejemplo: si un autor fallece en el año 2020, sus derechos patrimoniales se mantendrán vigentes hasta el año 2095. Posibilidad de heredar los derechos del autor. La heredabilidad de los derechos patrimoniales. La Ley Federal del Derecho del Autor dispone que el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y estos pueden transmitirse por herencia o legado. Es decir, cuando el autor fallece, sus derechos patrimoniales se transfieren a sus herederos o a la persona que haya designado mediante la disposición testamentaria. Un ejemplo: si un escritor no designa expresamente a alguien para ejercer ciertos derechos, sus herederos legales podrán gestionar, reproducir y exportar económicamente su obra. Derechos morales y herencia. Aunque los derechos morales, como el derecho a la paternidad o integridad, son inalienables y en principio personales, la Ley Federal del Derecho del Autor contempla que, en ciertos casos, en estos pueden ejercer por los derechos heredados o causavientes designados por el autor que lo establece, o a falta de ello por la ley. Cabe destacar que no todos los derechos morales se transmiten. Por ejemplo, el derecho del autor a decidir si su obra se divulga o no suele ser intransferible. En resumen, hagamos una recopilación de todos los temas de la divulgación, la plasmación o fijación, la duración, la herencia. En la divulgación, un ejemplo puede ser publicar por primera vez un cuento en una revista literaria. En la plasmación o fijación, otro ejemplo puede ser escribir un libro que se imprima en un papel o grabar una canción en un archivo digital. Su duración, un ejemplo es que el autor muere en el año 2020, mantiene sus derechos patrimoniales protegidos hasta el año 2095. Y en la herencia, los derechos patrimoniales de una obra literaria pasan a los herederos legales si el autor fallece sin designar a una persona de forma específica.